Imagina un mundo en el que la libertad de pensamiento y la educación son cosas del pasado, donde el acceso a la información está limitado y la cultura es despreciada. Un mundo en el que la sociedad valora el entretenimiento y la comodidad por encima de la reflexión crítica y del conocimiento. ¿Te suena familiar? Bueno, pues este es el mundo distópico en el que se desarrolla la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una obra que reflexiona sobre la importancia de la literatura y la educación, y al mismo tiempo nos muestra los peligros de una cultura que valora la conformidad sobre el pensamiento crítico. Nacido en Waukegan, Illinois en 1920, Ray Bradbury fue un ávido lector desde temprana edad y comenzó a escribir a los 12 años. Después de graduarse de la escuela secundaria, se dedicó a la escritura a tiempo completo. Su trabajo temprano se centró en cuentos de ciencia ficción y fantasía, y para 1950 publicó su primer libro, Las Crónicas Marcianas, y en el año 1953 publicó Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel se enciende y arde. La década de 1950 en los Estados Unidos fue una época de gran ansiedad y temor. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y el miedo a la amenaza comunista estaba en la mente de todos. La gente se preocupaba por su seguridad y la de su país. A raíz de las políticas impulsadas por el senador Joseph McCarthy, se persiguieron y acosaron a escritores, artistas y líderes políticos bajo la sospecha de ser simpatizantes comunistas. En este contexto, se desarrolló una cultura de la conformidad y la uniformidad, en la que la disidencia y la diferencia eran mal vistas y consideradas peligrosas. La literatura y el arte fueron sometidos a una intensa censura y control, y el pensamiento crítico fue desalentado. Este clima de miedo y represión influyó en la escritura de Bradbury, quien, aunque no era políticamente activo, estaba preocupado por la erosión de las libertades civiles y la amenaza del totalitarismo, preocupaciones que podemos ver plasmadas en Fahrenheit 451. La novela se centra en Guy Montag, un bombero cuya tarea no es apagar el fuego, sino iniciarlo. La quema de libros es la labor del bombero en una sociedad en donde la cultura está prohibida y la posesión de libros se considera un crimen contra el Estado. Montag comienza a cuestionar esta política cuando conoce a su joven vecina, Clarice McLellan. Clarice y Montag conversan sobre el trabajo de bombero que él desempeña. Clarice, de manera curiosa, le pregunta sobre su trabajo, los libros que queman, los incendios en el pasado y su conocimiento sobre la naturaleza. Montag, por su parte, parece cada vez más incómodo con las preguntas de Clarice y su forma de ver el mundo. Ella le muestra una perspectiva diferente sobre el mundo y la sociedad en la que vive, lo que desconcierta a Montag. Cuando llegan a la casa de ella, se despide y lo deja con muchas reflexiones. Después de este encuentro, Montag descubre que Mildred, su esposa, intentó quitarse la vida con una sobredosis de pastillas y llama a los servicios de emergencia, y por medio de una máquina le limpian el estómago y le dicen a Montag que tienen 9 o 10 de estos incidentes por noche. Mildred es descrita como una mujer superficial y obsesionada con las pantallas de televisión que dominan su vida. A diferencia de Montag, no parece tener una conciencia crítica de la sociedad en la que vive y se conforma con la vida que le ofrece la tecnología. Ella es el reflejo del tipo de persona que Bradbury temía que se convirtiera en la sociedad moderna. Una persona vacía, sin ideas propias y fácilmente manipulable por la propaganda de los medios de comunicación. A pesar de que Montag intenta despertarla y hacerla pensar por sí misma, Mildred es incapaz de escapar del mundo superficial y deshumanizante en el que vive. Su intento de suicidio al comienzo de la obra y la sugerencia de que muchas otras personas están en la misma situación nos habla de la profunda incongruencia en la idea de que es la ignorancia la que produce felicidad. Conforme avanzamos en la lectura, vemos cómo Montag, atendiendo una llamada para incinerar una casa, encuentra a una mujer que prefiere arder con sus libros antes de seguir viviendo en este mundo. En esta escena, Montag toma para sí uno de los libros y lo guarda para leerlo después. Esta situación lo enferma y al día siguiente no se presenta a trabajar, así que su jefe, el capitán Beatty, le hace una visita, y es en este punto y a través del personaje del capitán
que Bradbury nos deja conocer cómo es que la sociedad llegó al punto en el que se encuentra. Beatty explica cómo es que los bomberos pasaron de apagar incendios a ser quienes los provocan. Habla sobre cómo la tecnología y la explotación de las masas han llevado a una reducción de la educación y la cultura, en donde los clásicos literarios se reducen a breves resúmenes y las minorías son ignoradas en la cultura popular. La presión de las minorías y la tecnología han llevado a la pérdida de interés en los libros y la cultura en general, en lugar de las imposiciones gubernamentales o la censura. Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o se exciten. Pregúntate a ti mismo, ¿qué queremos en esta nación por encima de todo? La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo, ¡a quemarlo! La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, ¡a quemarlo! Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarrillos se lamentan, ¡a quemar el libro! Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. A pesar de ser un personaje aparentemente malvado, Beatty es también una víctima de la sociedad distópica en la que vive. Es un hombre culto y conocedor de la historia, pero ha elegido negar la verdad y la libertad en favor de la comodidad y la seguridad que ofrece el gobierno totalitario. A lo largo de la novela, Beatty mantiene una tensa relación con Montag, tratando de convencerlo de que la quema de libros es necesaria para mantener la estabilidad y la paz social. Sin embargo, en una escena clave de la novela, Montag descubre que Beatty en realidad desea morir y estar en paz con su propia hipocresía, reforzando así el mensaje que Bradbury nos lanzaba con el incidente de Mildred. Después de esta visita de Beatty, Montag sabe que está bajo sospecha y que debe hacer algo, por lo que termina recurriendo a Faber. Faber es un hombre mayor, retirado del mundo exterior, pero que sigue siendo un profesor de literatura. Es un personaje que se siente culpable por no haber hecho nada para evitar la creación de esta sociedad. Es un hombre solitario que vive en el miedo y la ansiedad. A través de él, el autor muestra cómo la literatura puede ser una fuente de conocimiento y sabiduría. Faber es un personaje que sabe mucho sobre la historia de la literatura y es consciente del poder de las ideas que se pueden encontrar en los libros. Él comprende que la literatura puede ser una fuerza para el cambio y el progreso. A lo largo de la novela, Faber se convierte en un aliado clave de Montag. Le proporciona un auricular especial que le permite comunicarse con él en secreto. A través de este dispositivo, lo guía y le enseña sobre la literatura y el poder que puede tener para cambiar el mundo. Faber también es un personaje que lucha contra sus miedos y su cobardía. Él está dispuesto a ayudar a Montag, a pesar de que sabe que esto podría ponerlo en peligro. A través del personaje de Faber, el autor muestra la importancia de tomar una posición contra la injusticia y la opresión, incluso si esto significa enfrentarse a los propios miedos. Montag es denunciado por su esposa ante los bomberos sin que él lo sepa, y cuando atienden a un llamado, se da cuenta de que se detienen frente a su casa. Él se defiende y termina por incinerar al capitán. Después se lleva a cabo una persecución hasta que por fin logra escapar de la ciudad y cruzar el río. Allí encuentra a un grupo clandestino de exiliados que lo reconocen por las noticias y junto a ellos presencia cómo en la pantalla avisan que lo encontraron y lo detuvieron. El líder de este grupo es Granger, un personaje sabio y reflexivo que sabe cómo inspirar a la gente y cómo organizar a los miembros de la resistencia para lograr sus objetivos. A pesar de las circunstancias terribles en las que vive, tiene fe en la humanidad y en su capacidad para superar la adversidad. Granger habla con Montag sobre la importancia de la memoria y la necesidad de preservar los libros y las ideas que estos contienen. Él entiende la importancia de la libertad de pensamiento y cree que la única forma de evitar que la sociedad se convierta en una distopía es recordar el pasado y aprender de él, por lo que junto con su resistencia, se encargan de memorizar libros enteros para preservar su contenido.
Creen que la sociedad eventualmente cambiará y que las personas volverán a apreciar el valor de los libros y el conocimiento, y será entonces cuando ellos puedan plasmar esos libros que celosamente guardan en su memoria. A través de su obra, Bradbury critica la cultura de la distracción y el consumismo que se estaba extendiendo en Estados Unidos en la década de los 50. También denuncia la censura y la supresión de ideas que impiden el libre pensamiento y la creatividad. Fahrenheit 451 es una advertencia sobre los peligros de la ignorancia y la complacencia, así como de la importancia de luchar por la libertad y la verdad. En la actualidad, la obra de Ray Bradbury no deja de ser una advertencia en un mundo en el que la información se encuentra a un solo clic de distancia. La tecnología ha transformado nuestra forma de consumir información y nos ha permitido acceder a una cantidad inmensa de conocimiento en cuestión de segundos, pero también nos ha hecho vulnerables a la manipulación y al adoctrinamiento. Fahrenheit 451 nos recuerda que el conocimiento no es solo una cuestión de acceso, sino también de crítica y discernimiento. Y bueno, hasta aquí mi reseña de Fahrenheit 451, una gran novela de Bradbury, que pues eso me parece completamente vigente el día de hoy, que es algo que tenemos que volver a revisar y sobre todo eso, considerar como una advertencia. Bueno, si te gustó, déjame un like, ¿sí? Déjame tus comentarios, cuáles son tus reflexiones respecto de la novela, si ya la leíste, si te saqué ganas de leerla, pues qué mejor también. Por favor dímelo, me gustaría saberlo. Y pues si es así, una vez que la leas, puedes volver y comentarme qué es lo que piensas al respecto. Yo de verdad estaría encantado de leerlo. Y pues nada, nos estamos viendo, por mi parte es todo y los veo en la siguiente.